Hola, ¿cómo están? ¿Qué han estado leyendo durante estos días? Hoy, en Esto es más que literatura, vamos a conversar de una novela de Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí. Pero yo sí, y yo soy el que cuenta, el que está contando y el que permitirá que otros hablen. Cuantos hablan de mí no me conocen, y al hablar me calumnian. Javier Marías es el escritor español contemporáneo que más me gusta. Es de ese escritor que incluso me recomendó amistades. Tengo un gran amigo que consolidamos nuestra relación en una conversación cuando empezamos a hablar de obras que nos gustaban y nos encontramos con una obra que a los dos nos parece que el inicio es fantástico. En este caso se llama Corazón tan Blanco. Aquí en el canal podrán encontrar un reel donde hablo del inicio de esa obra. Es un inicio hermoso. Pero hoy vamos a conversar solo sobre Mañana en la batalla piensa en mí, que es una novela que se vincula con Corazón tan Blanco solo por el hecho de que el título de las dos novelas se basa en versos de William Shakespeare. En Mañana en la batalla piensa en mí, Víctor Francés un día tiene una cita romántica con una mujer que ha organizado un encuentro y que a última hora le cambia el lugar y él toma la decisión de aceptar la invitación que ella le hace de ir al apartamento de ella. El apartamento no solo están ellos dos, sino que también está el hijo pequeño de esta mujer, de Marta Telles. Y Marta Telles está casada, Víctor Francés lo sabe. Su esposo Eduardo se encuentra en Londres y ellos van a tener un encuentro, una cena. Pero Víctor Francés no asume desde el principio que ese encuentro llevará a situaciones más profundas o más románticas, sino que todo el tiempo está en una situación de tanteo. Nadie piensa nunca que puede ir a encontrarse con una muerte entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda. Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo. Y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Este inicio, estas primeras líneas de Mañana en la batalla piensa en mí, van ubicándonos en el narrador, que es Víctor Francés, y su situación. En esa noche que está con Marta Telles, ella empieza a sentirse un poco mal, empieza a sentir que su cuerpo se siente extraño y se va acomodando a una situación que para ella también es confusa. Incluso durante ese proceso, Víctor es el que termina llevando al niño genio a la cama para que él se acueste mientras que su madre se recuesta un poco. Pero en ese proceso, ni siquiera la misma Marta intuye que está viviendo los últimos minutos de su vida. Por eso para Víctor Francés es un momento que le cambia toda su perspectiva frente a cómo abordar de ahí en adelante una parte de sus relaciones. Y esto abrirá uno de los puntos de discusión o de esos análisis narrativos que bien nos enseña Javier Marías durante sus obras, durante sus novelas. En este caso nos va a relacionar con la muerte. ¿Cómo los seres humanos nos relacionamos con la muerte en el mundo de hoy? Javier Marías nos lleva a esta conversación lector-narrador, donde el narrador nos expone sus cuestiones frente a preguntarse qué es la muerte, qué implica para aquellas personas que están a su alrededor. Es más, después de que Marta muere, Víctor Francés se encuentra en una situación incómoda, no solo por el hecho de estar al lado de una persona que recién fallece, sino porque ¿qué ocurrirá después? Es decir, ¿qué viene? ¿Podrá dejar a ese niño solo? Pero si él sale con él, ¿se podrá llevar el niño? ¿Qué será peor? Entonces empieza a discutir y cómo podrá comunicarse con el esposo, cómo se van a enterar de la muerte de Marta, porque es una persona con la que ha hablado muy poco, o sea, no la conoce, no sabe cuál es su vida en realidad, no sabe a qué se dedica, de modo que esto lo pone a él en una situación incómoda, pero a la vez le plantea la segunda línea de análisis o de discusión que es muy interesante en esta obra, el deseo de saber, el deseo de conocer más allá, no de quedarse con una información básica. Por ello, él va a escuchar, por ejemplo, el contestador.
pone a sonar todos los mensajes que llegaron esa noche, va a escuchar diferentes voces, va a escuchar diferentes personajes de la vida de Marta, incluso va a escuchar la voz de Eduardo. Y cuando escucha su propia voz, toma la decisión de llevarse esa cinta, lo que le va a traer diferentes situaciones que se desarrollarán durante la novela. Y a partir de ahí, él tendrá esa búsqueda que tenemos diferentes seres humanos cuando queremos saciar nuestra curiosidad. No se queda con los brazos cruzados, no se queda esperando. Lo único tiempo que se da de espera son los 2 días que tarda en aparecer el obituario en el periódico contando de la muerte de Marta. Ahí es donde descubre que Marta es la hija de un hombre muy reconocido y empieza entonces a indagar, quiere conocer, quiere saber qué pasó con Marta, si murió, cómo murió, qué pasó con el niño, quién fue la primera persona que lo encontró y también por qué cuando llama al hotel esa noche que está todavía con Marta enferma, antes de que ella fallezca, llama al hotel del esposo que está en Londres y cuando le contestan le dicen que ahí, en ese lugar, no está hospedado ninguna persona con ese nombre. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para saciar nuestra curiosidad? En esta novela, Javier Marías da una de las posibles respuestas a través de este personaje narrador que nos va llevando también en su forma de percibir la realidad, de su forma de relacionarse con los demás. A veces esos riesgos que corremos para encontrar respuestas nos abren otras preguntas. Inclusive el camino en la vida no es solo las respuestas, es más, lo menos interesante es encontrar la respuesta. Lo que nos interesa a todos siempre es esa indagación, esa búsqueda. Y en esta novela, en Mañana la batalla piensa en mí, Víctor Francés nos lo demuestra. Incluso ahí llegamos al último punto que les quiero compartir antes de que ustedes se arriesguen a leerla o que me comenten acá por qué les ha gustado si ya la han leído. Las historias no pertenecen solo al que asiste a ellas o al que las inventa. Una vez contadas ya son de cualquiera, se repiten de boca en boca y se tergiversan y tuercen. Nada se cuenta 2 veces de la misma forma ni con las mismas palabras. Ni siquiera el que cuenta 2 veces es la misma persona. Ni siquiera si el relator es único para todas las veces. Víctor Francés va a plantear una cuestión también muy humana, esta necesidad de contar, la necesidad de hablar con otros, la necesidad de contarnos, la necesidad de compartir lo que hemos hecho, lo que hemos vivido. Incluso una parte de la historia va a estar enfocada en que Eduardo desea conocer a este hombre que pasó la última noche con su esposa. Pero lo extraño es que no lo desea ni para hacerle un reproche ni para reclamarle nada. Desea contarle algo. Pero ¿por qué, a pesar de que durante gran parte de nuestras vidas nos gusta ocultar una parte de lo que somos? ¿Por qué cuando en realidad nos enfrentamos nos gusta contar? Nos gusta hablar de lo que hemos pensado, nos gusta hablar de lo que somos, de lo que hemos querido ser. El que cuenta suele saber explicarse. Pensé, contar es lo mismo que convencer o hacerse entender o hacer ver, y así todo puede ser comprendido, hasta lo más infame. Todo perdonado cuando hay algo que perdonar. Todo pasado por alto o asimilado y aún compadecido. Esto ocurrió y hay que convivir con ello una vez que sabemos que fue. Buscarle un lugar en nuestra conciencia y en nuestra memoria que no nos impida seguir viviendo porque sucediera y porque lo sepamos. También pensé, hasta puede uno caer en gracia si cuenta. Y me atrevo a suponer que cada uno de los seres humanos en algún momento de su vida ha querido explicarse frente a diferentes situaciones, frente a un error o frente inclusive a aciertos o frente a situaciones donde se ha visto perdedor. Ha querido explicarse no solo para sí mismo, sino también para el otro. Y ese otro se convierte en un reflejo, en una especie de espejo donde nos vemos y vamos encontrando las razones a través de la palabra que nos llevaron a actuar o a pensar en algún momento de nuestras vidas. Mañana la batalla piensa en mí es una novela muy bella. El lenguaje nos atrapa como lectores, la historia aún más, y ese narrador que nos va también llevando a cuestionar nuestra propia vida
es una especie de invitación para repensarnos a través de esta lectura. Espero que lean esta novela, que comenten y que inviten a otros también a leer a Javier Marías. Me encantaría saber qué libros están leyendo en este momento. Recuerden que esto es más que literatura, donde contar es una de nuestras formas de comprendernos y de disfrutar nuestra existencia. Nos vemos. Pero en realidad, el que cuenta siempre cuenta más tarde, lo cual le permite añadir si quiere para alejarse. Pero he dado la espalda de mi antiguo yo. Ya no soy lo que fui, ni tampoco el que fui. No me conozco ni me reconozco. Y yo no lo busqué, yo no lo quise. Y a su vez, el que escucha puede escuchar hasta el fin y aún así decir la que es siempre la mejor respuesta. No sé, no me consta. Ya veremos.